Dios le bendiga, soy Henry Carucí, estudiante de Teología del CEPAT, y a través de este video intento explicar brevemente la fundación de la Iglesia de Tesalónica y la escritura de las dos cartas que fueron enviadas posteriormente a esta iglesia. Lo vamos a hacer utilizando la herramienta pedagógica, el mapa mental. Entonces, hay que resaltar que la Iglesia de Tesalónica fue fundada durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, recordemos que parte desde Antioquía con Silas, y en Listra se le suma a ese equipo el joven Timoteo. Ellos continúan y en algún momento el Espíritu Santo les dice que no debían dar el mensaje en Asia. Sin embargo, ellos tuvieron intención de subir a Bitinia, a la región de Bitinia, y el Espíritu Santo de igual forma les indicó de que no debían ir allá. Pablo, durante una de esas noches en sueño o a través de una visión, hay algunos autores que dicen fue un sueño, la Biblia nos dice que por visión, recibió un mensaje de que un hombre macedonio estaba solicitando su ayuda, de tal forma que atendiendo a la voz del Espíritu Santo, el apóstol Pablo continúa hasta Troas. En Troas vemos que se le suma al viaje Lucas. ¿Cómo podemos ver eso? Eso lo podemos ver en el capítulo 16, versículo 11 del libro de Hechos, porque el escritor, que fue Lucas, comienza a hablar en la primera persona del plural. ¿Dónde conseguimos todo el fundamento del segundo viaje misionero de Pablo? Lo conseguimos desde el capítulo 15, versículo 36 del libro de Hechos, hasta aproximadamente el capítulo 18 y versículo 22 del mismo libro. Ellos, al salir de Troas, llegan a Neápolis, posteriormente a Filipos, y luego pasando por Anfípolis, y Apolonia, llegan a Tesalónica. Y es donde queremos hablar y explicar a través de este mapa mental. Estando Pablo en Tesalónica, comienza a predicar el Evangelio, comienza a anunciar el Evangelio de Cristo, y se estima que esto fue alrededor del año 49 después de Cristo. Bastante importante porque fue positivo el impacto en cuanto al Evangelio en Europa a través de este segundo viaje misionero. Hablemos un poco de la ciudad de Tesalónica. Tesalónica es lo que actualmente se conoce como Salónica, pero para ese momento era la capital de Macedonia, quien estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Se conocía que era una ciudad con una cantidad significativa de habitantes y cuya ciudad tenía una economía muy buena, una economía floreciente y creciente, ya que tenía un puerto natural, como lo dicen los autores, los que estudian esta región, una ciudad con un puerto natural hacia el mar Egeo. Aparte de eso, por ella pasaba una ruta bastante importante que utilizaba el Imperio Romano para conectar el continente europeo con el continente asiático. Entonces, una ciudad bastante importante y con una economía muy buena. Adicionalmente, se puede decir que era una ciudad multiétnica. Pablo, junto con Silas, como era costumbre cuando llegaba a una región, ubicaban la sinagoga. De igual forma, Pablo lo hizo en esta ciudad. Se fue a predicar a la sinagoga, fue a dar el mensaje de la palabra, donde se convirtieron muchas personas, principalmente gentiles. Cuando Pablo comienza a dar el mensaje y ven las autoridades judías y las autoridades romanas, comienzan a sentir cierto recelo hacia Pablo y cierta amenaza, y comienza una persecución. Se estima que Pablo estuvo predicando ciertas semanas, aproximadamente 3, en Tesalónica, debido a que la palabra nos muestra que estuvo durante 3 días de reposo. Entonces, por eso hay un fundamento de que estuvo un tiempo allí relativo de 3 semanas dando el mensaje del Señor. Pero posterior a eso vino la persecución de los judíos, vino la persecución inclusive de autoridades romanas, ya que levantaban falsos testimonios de él y comenzaron a perseguir. Entonces los creyentes de Tesalónica lo sacaron
y él tuvo que huir hacia Berea, continuando a partir de allí el viaje misionero. Pero en conclusión, básicamente esto fue lo que ocurrió durante la fundación de la iglesia de Tesalónica. Una iglesia bastante importante, se dice que era la segunda iglesia más grande de lo que fue el continente europeo. Entonces, bastante relevante, importante allí el trabajo que hizo Pablo en esta iglesia. Ahora entremos a hablemos un poco sobre la escritura de las cartas. En cuanto a la escritura de las cartas, vemos que Pablo continúa su viaje misionero y como la primera carta nos los muestra, Pablo siempre tuvo intención de ir a visitarles porque tenía cierto apego hacia esta iglesia. Sin embargo, como lo dice allí en 1 Tesalonicenses 2, el enemigo se lo había impedido. Entonces, Pablo envía desde Atenas a Tesalónica al joven Timoteo para que revisara y viese cuál era la condición de los cristianos que estaban en esta iglesia. Regresando Timoteo con un reporte positivo de que los cristianos estaban bien, estaban creciendo en la fe y estaba aumentando el pueblo de Dios en esta región. Entonces el trabajo que se había hecho era bastante importante y Pablo decide escribir a esta iglesia. La escritura se enfoca principalmente en agradecimientos, en palabras de ánimo, pero sin embargo cuando Pablo recibe el informe de cómo estaba la iglesia, era evidente que lo que le pasó a ellos le seguía pasando a los cristianos de Tesalónica, persecuciones al pueblo cristiano, el pueblo judío, las autoridades romanas seguían persiguiéndole, haciéndoles cosas negativas, adversas. Entonces Pablo les da palabra para levantar el ánimo y para hacerles entender lo importante que era soportar las situaciones. Se estima que Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, ambas cartas escritas por Pablo a la iglesia de Tesalónica, fueron redactadas alrededor del año 50 después de Cristo. Desde la región de Corinto, porque recordemos que cuando vemos más a detalle, cuando Pablo continúa luego de Berea y en algún momento llega a Corinto, él se estableció allí por año y medio. Entonces se estima que la primera carta, hay evidencia de que fue escrita desde allí, y la segunda se estima que fue de allí, y fue pocos meses después que fue escrita la primera carta. Básicamente eso es lo que se tiene como soporte. El tema central de las cartas a los tesalonicenses es la segunda venida del Señor. El tema de la segunda venida de Cristo es un tema bastante importante y Pablo lo resalta en ambas cartas, siendo el tema central expuesto en estas dos epístolas que llegaron a la iglesia de Tesalonicenses. Allí se habla un poco, por lo menos particularmente en la segunda carta, se habla de la venida del Señor, se habla del levantamiento del inicuo, sin embargo se habla de permanecer en la fe, del galardón que tendremos, de la salvación, y de que fueran personas honradas, trabajadoras y que se congregaran. Importante lo que resalta Pablo allí. Y en común podemos ver que en ambas cartas Pablo les motiva a vencer la adversidad, a seguir adelante y a ser fieles creyentes del Señor. Esto fue un breve resumen de lo que fue la fundación de la iglesia en Tesalónica y de la escritura de las cartas por el apóstol Pablo dirigida a estos creyentes. Dios les bendiga.